siento? Sí, siéntate. ¿Cómo lo ves? A ver, prueba la luz. Tápate los ojos, por favor, que voy a encender el foco. ¿Ya? A ver, yo creo que así, ¿no? Sí, mejor. ¿El pelo? ¿Así? Sí. ¿Maquillaje? ¿Más focos? Sí, yo creo que bien, a ver. Bien. Bien. Sí. Vale. Vale. 2,6 entrada. Acción. Me llamo Emma, tengo 22 años y estudio artes escénicas. En pocos días voy a terminar la carrera. Y lo que viene después es una incógnita. Nací en el 95, en una ciudad demasiado grande pero demasiado pequeña para ser protagonista del mundo. Hay una historia que siempre cuentan de cuando nací. Y es que mi madre, cuando se puso de parto, al entrar en el hospital de madrugada, todos los relojes de todas las plantas marcaban las 9:30 de la mañana. Y después de toda una noche de dolor y sufrimiento, yo nací a las 9:30 de la mañana. Bueno, no he dicho cuándo, pero basta con que diga que en el equinoccio de primavera ya me quitaron una hora de vida al nacer. ¿Qué tal? Cuando tenía 3 años me operaron de estenosis subaórtica, una enfermedad muy difícil de detectar porque no presenta ningún síntoma. Y a pesar de que los médicos decían que yo estaba sana, mi madre sabía que por algún extraño motivo que no era así y siguió insistiendo hasta que por fin le dieron la razón. El médico le dijo que si no hubiera insistido tanto, yo posiblemente no habría llegado a los 8 años. Le dijeron algo así como: un día su hija se va a caer redonda en el patio del colegio y no vamos a saber siquiera por qué. Algo así le dijeron. Muy normal todo, ¿no? Ay, ese fue el día en el que me di cuenta de que no hay que aceptar un no por respuesta. A los 9 años me mudé a otra ciudad a la que no pertenecía, aunque bueno, en realidad creo que nunca he pertenecido a ningún sitio. A los 13 el mundo empezó a darme pánico y a los 18 fue cuando decidí que quería estudiar para ser actriz, porque nunca me habían dejado intentarlo. Cuando empiezas en esto, intentas en un 50% callar bocas y en otro 50% demostrarte algo a ti misma. Luego te das cuenta de que nada es como pensabas, de que a los pájaros es mejor dejarlos en la jaula y de que lo que opinen los demás es lo que menos te importa en este mundo. Mis padres decían que me apuntase a comunicación audiovisual porque se me daba mejor dirigir y montar que actuar, y eso que no me habían visto siquiera actuar. Así que bueno, yo cuando me fui a matricular dije: ¿y ahora en qué me apunto? ¿En la parte técnica o en la parte técnica y en la artística? Y me apunté en la artística, porque quería demostrarle al mundo que yo era una actriz. Hasta que me dio miedo. Y entonces me escondí en la primera excusa que se me ocurrió. Mis años de carrera han sido una metamorfosis. El primer año es el año en el que cortas con todo aquello que eras. Dejas de vestirte como te vistes, dejas de estar en el ambiente en el que estás, dejas a tu novio toda la vida. 1000 cambios más. Dejas de ser una niña. El segundo año es el año en el que me perdí para volver a encontrarme. Sexo, drogas y rock and roll todos los días, a todas horas. Dejarte morir, olvidarte de vivir. El tercer año es el año de redención, el año en el que te das cuenta de que en la vida hay que pagar las consecuencias y que es mejor dejar marchar a aquellas personas que no están dispuestas a asumirlas. Aprendes a poner límites, a crear distancia y a cortar de raíz situaciones sin siquiera mirar atrás, porque has aprendido a asumir consecuencias. Y en el fondo no son peor de lo que tú eres contigo misma. En realidad nada lo es. El cuarto es el último año en el que estoy haciendo un corto sobre la frustración que supone ser un artista. En el que tener 4 años de carrera actuando, intentándolo, creándolo, no sirven para nada.
porque al final más vale tener suerte que talento. Tengo un libro de poesía publicado, hilos en el cajón, y la gente me pregunta, ¿por qué poesía si es para un público minoritario? Y mi madre me pregunta, ¿y por qué ese tipo de historias si son para un público minoritario? Y yo les pregunto, ¿y por qué no dejamos de respirar ya? Si total, nos vamos a morir igual, ¿no? Es el momento de ver si eres quien dicen que eres o quien te gustaría ser. De pensar, ¿qué se me da mejor? ¿Lo que dicen que se me da mejor? ¿O lo que me gustaría que dijesen que se me da mejor? Y lo jodido es que la respuesta puede ser esa que no queramos escuchar. Igual madurar es eso. Aceptar que nunca vas a pisar la alfombra roja de Cannes, que nunca vas a trabajar mano a mano con Xavier Dolan, que no vas a dirigir a Joaquín Phoenix, ni vas a escribir tus propios guiones, ni mucho menos a ganar un Oscar o un Goya. A lo mejor no somos los artistas que creíamos que seríamos. Me llamo Emma, tengo 22 años y estudio artes escénicas. En pocos días voy a terminar la carrera. Y sigo sin tener ni puta idea de nada.